Muy buenas tardes, queridos pastores, hermanos dirigentes, ancianos y encargados de las iglesias en la Unión Mexicana del Norte. Nos da mucho gusto estar esta tarde con ustedes. Deseamos que esta presentación pueda ser una herramienta útil para el trabajo de la evangelización en nuestro territorio. El tema a tratar es los grupos pequeños como un medio de evangelización. Para muchos de ustedes, para la gran mayoría, este es algo muy conocido y esta tarde vamos a tratar de ver algunos elementos que evidentemente nos van a ayudar. Así que les extendemos una cordial bienvenida. Deseamos que el tiempo invertido pueda ser para nuestro placer y para beneficio de la iglesia. Quisiera invitarles para iniciar con una palabra de oración. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos el privilegio de involucrarnos en la gran tarea de la evangelización. Haznos instrumentos útiles para que a través de nosotros otros puedan conocerte. Bendice esta reunión y acompáñanos esta tarde. Te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta tarde tenemos dos invitados y me da mucho gusto darle la bienvenida al pastor Adam Dick, director de Ministerios Personales en la Unión Mexicana del Norte. Pastor Dick, bienvenido. Gracias, qué amable pastor de invitarnos para estar en esta transmisión virtual. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y también tenemos al pastor Sergio Arévalo, a quien le damos una cordial bienvenida. El pastor Sergio Arévalo es el director de Ministerios Personales en la Asociación del Noreste. Así que evidentemente vamos a conocer algunas cosas de las que están pasando allí en ese campo esta tarde. Gracias, bienvenidos pastores, gracias, pastor. Gusto tenerles. Déjenme invitarles a ver un pequeño video antes de continuar con nuestra transmisión esta tarde. Un país ha sido escogido, una misión que cumplir, un pueblo elegido, un lugar seleccionado para el evento más impactante del país. El 16 de abril Venezuela será testigo de un evento sin precedentes en la historia de la Iglesia Adventista en este territorio. 20,000 adventistas de todo el país reunidos en el Estadio Universitario de Caracas para celebrar el lanzamiento del proyecto evangelístico que movilizará a la iglesia en todo el territorio de la división durante los próximos 5 años, titulado Señor, transfórmame. Oraremos por nuestras familias, oraremos por la iglesia, oraremos por las necesidades financieras. Estaremos aquí alabando y reclamando la promesa maravillosa de nuestro Dios. 20,000 voces de un pueblo fiel, alabando el nombre de Dios, acompañado de más de 400 músicos y 1,000 voces que componen el coro y orquesta sinfónica adventista de Venezuela, todos unidos en un mismo propósito, una misma fe, una sola voz. El evento contará con la presencia del líder mundial de la Iglesia Adventista, el pastor Ted Wilson, y el líder de la División Interamericana, el pastor Israel Leito, acompañado de la administración y departamentales de la División Interamericana. También estarán presentes representantes de los 34 países que conforman nuestra división para unirse con nosotros en este importante evento. Tú puedes ser parte de esta celebración y testigo presencial de un evento que marcará la historia adventista en Venezuela. No te lo puedes perder. Ese día cada grupo pequeño traerá un alma decidida a sellar su pacto con Dios a través del bautismo. Nuestra meta: 3,000 bautismos para la gloria de Dios. 16 de abril, a partir de las 6 de la mañana, Estadio Universitario de Caracas. Una fecha, un evento que marcará tu vida. Ven con nosotros y testifiquemos juntos que somos un pueblo que espera el cumplimiento de la promesa más grande de todas, la segunda venida de Cristo. Únete a la oración de un pueblo que clama:
Señor, transfórmame. Pastor Dick, usted como director del Departamento de Ministerios de la Iglesia en la Unión Mexicana del Norte, ¿qué expectativas se tienen? ¿Qué grado de aceptación se tiene en esta herramienta de la evangelización a través de los grupos pequeños? Bueno, qué oportunidad maravillosa, y déjenme saludar también a nuestros líderes, ancianos, pastores que nos escuchan a través de este medio electrónico. Queremos saludarles y también hablarles un poquito acerca de esta importante estrategia. Pastor Barceló, creo que el fondo filosófico para hablar de grupos pequeños, ¿verdad?, en cuanto a la evangelización, pues está en la estructura, sin duda alguna, que el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, como estrategia estableció, ¿verdad? Escogió a un grupo pequeño de hombres que iban a hacer el fundamento, ¿verdad?, de su estrategia evangelística. Y es en base a esto que nosotros, a lo largo de la palabra de la Biblia, podemos nosotros encontrar, ¿verdad?, cómo pues son grupos pequeños que van dando formación y que van dando estructura para ir compartiendo, ¿verdad?, posteriormente a lo que el Señor Jesús dejó, pues el apóstol Pablo, ¿verdad?, estableciendo pequeños grupos aquí y allá para que la iglesia y su plan de evangelístico fueran avanzando. En la Unión Mexicana del Norte, nosotros se ha pugnado, ¿verdad?, en este quinquenio por seguir esta estrategia, ¿verdad?, en lo que respecta a grupos pequeños. Y para hacer un pequeño síntesis en cuanto a la manera como se ha hecho, pudiéramos decir que hay dos formas que pudiéramos llamar. La primera de ellas, el establecimiento de un grupo pequeño de manera informal, vamos a decirlo así, utilizando la estructura de la escuela sabática. Ya tenemos ahí la estructura donde las clases propiamente ya hechas, organizadas, se convierten en un grupo pequeño, ¿verdad? Yo le llamo informal, puesto que es una estructura que vamos a usar, ¿verdad?, ya establecida. Y le voy a llamar la estructura formal cuando premeditadamente un pastor, un líder, dice: muy bien, señores, pues tenemos identificadas varias áreas geográficas de nuestro distrito, de nuestra iglesia, y dicen, georreferenciación, algo que utiliza mucho por allá, ¿verdad?, en el pastor Juan David, por allá en Occidente. Es decir, los que viven en la colonia Zapata, los que viven en la colonia Madero, los que viven en esta colonia, nos vamos a reunir para establecer un grupo pequeño. Eso sí lo queremos por área geográfica. Si en algún momento decimos, bueno, pues vamos por afinidad, vamos a buscar a los que pues tienen ciertas cosas en común, ¿verdad? Ciertas amistades, o se entienden porque estos tienen hijos pequeños, estos tienen hijos adolescentes, porque estos son profesionistas, porque estos tienen, qué sé yo, algunas afinidades, ¿no? Ya de ahí pudiéramos nosotros darle esa variante, ¿no? Entendemos que las clases de la escuela sabática ya están establecidas, puesto que cada trimestre se forman, ¿verdad?, pues por afinidad, que es lo que hemos entendido ha dado más resultado, ¿verdad?, puesto que la gente se busca, ¿verdad?, porque pues no sé, podemos dialogar, tengo alguna afinidad contigo, y entonces se establece, se reúnen en la misma clase de escuela sabática. Quiero mencionar que se ha establecido, ¿verdad?, y quiero mostrar esto a la cámara aquí, ¿verdad? Se ha establecido pues tarjeta, vamos a decirlo así, ¿verdad?, para las clases de la escuela sabática, precisamente con ese objetivo, ¿verdad?, de transformar las clases donde meramente se repasa la lección en un grupo pequeño o en un grupo dinámico, ¿cierto? Esta es nuestra tarjeta
que propiamente ahora le hemos pues dado una síntesis o la hemos hecho un poquito más a lo que tradicionalmente era una tarjeta propiamente dicha, ¿no? Y es importante puntualizar que ambas son la misma, es decir, ambas me solicitan la misma información. Esto a lo mejor pues un poquito más práctico para que el maestro lo pueda colocar ahí con su iPad, su lección, ¿verdad? Y quiero mencionar que puntos muy importantes que se han puntualizado en esta tarjeta son precisamente que además de tener un maestro de escuela sabática, nosotros vamos a tener un líder. Porque el grupo pequeño, una vez que nosotros decidimos como pastores, como líderes de este distrito, de esta iglesia, que mis clases les voy a dar el dinamismo de un grupo pequeño, necesito a un líder. Necesito una persona que esté pensando en actividades no solo de repasar la lección, sino fuera de eso. Y eso ya lo convierte a la clase de escuela sabática en un grupo pequeño, ¿verdad? Entonces, el líder es el que va a estar prácticamente al pendiente de los miembros de esa clase, no solo si estudian o no estudian, sino tienen algún interés, es decir, personas con las que han estado estudiando la Biblia. Y en esta sintetizada tarjeta de escuela sabática, nosotros hemos colocado precisamente 4 objetivos que engloban, ¿verdad?, el reto y la razón de ser de la clase de escuela sabática, ahora como un grupo pequeño. Los hemos englobado en tres grandes elementos que hemos puesto precisamente aquí en la portada de esta nueva tarjeta, y es cabeza, hombro y corazón. Que precisamente, Pastor Barceló, al hablar de cabeza, nosotros estamos enfatizando liderazgo. Es decir, no solamente estamos nosotros interesados en estar repasando la lección, sino queremos asumir un liderazgo de ir y conquistar nuevos territorios, de ir y visitar a las personas en sus hogares, de ir y dar un estudio bíblico, de salir a la comunidad y compartir, ¿verdad?, centros comunitarios o con centros de influencia, ¿verdad? Al hablar de hombro, nosotros estamos hablando de pastoreo. Porque el grupo pequeño tiene el propósito de un acercamiento a los miembros, y pastorearlo significa estar en su casa, conocer sus necesidades, pues orar con ellos. Y el tercero es corazón, que es evangelismo. El corazón de la escuela sabática es el evangelismo. Y entonces eso es lo que estamos puntualizando. Y es muy importante que tomemos en cuenta que estamos en la unión impulsando para que cada clase de escuela sabática realmente funcione como un grupo pequeño. Así que cuando a algún pastor le dicen, pastor, aquí tienes grupos pequeños en tu iglesia, pues él tiene que pensar en sus clases de escuela sabática. Claro. ¿Cierto? Es decir, no solamente un grupo de estudio, sino un grupo de conquista. Tenemos que hacer grupos dinámicos, ¿verdad? El pastor Antulio nos dejó ese legado, grupos dinámicos, que no solamente estén allí repasando la lección, sino que vamos a conocer por qué no vino mi compañero, qué pasó, hay alguien que necesita nuestra ayuda, y salir de las 4 paredes de la iglesia y aventurarnos para ir con proyectos. Aquí en la parte posterior de esta tarjetita, ¿verdad?, que repito, no es más que una síntesis de nuestra tarjeta grande, madre, vamos a decirlo así, nuestra tarjeta mamá, servicios comunitarios. Y entonces tenemos ahí 3 o 4 líneas a donde el grupo pequeño se va a proponer este trimestre a dónde vamos a ir a hacer un servicio comunitario, este trimestre, qué actividades vamos a realizar, en qué fecha lo vamos a hacer. Y me encantó en la parte de aquí abajo que tenemos una sección donde sábado tras sábado tenemos un blanco. ¿Cuántas personas vamos a visitar en sus casas? ¿Se imagina que ya eso le da a mi clase de escuela sabática pues el carácter de un grupo pequeño? Porque no es de que estoy solamente allí, sino que van a venir a mi casa porque yo ya no fui ese sábado, estuve enfermo, algún problema, y entonces vienen a buscarme. Así que pudiéramos decirlo en resumen, ¿verdad?
estamos impulsando para que los grupos pequeños funcionen de manera informal dentro de la escuela sabática, ¿verdad? Es decir, ya con la estructura establecida. Y de manera formal, ya armar una nueva estructura, que en algunos casos ha funcionado, ¿cierto? Muy bien, gracias pastor. Entonces hay que recordar la cabeza, el hombro y el corazón. Eso le da algo, una dimensión interesante al grupo, ¿verdad? Y no solamente para estudiar, sino para compartir, para asistir a los hogares y conocer la situación en que viven los miembros de ese grupo, ¿verdad? Magnífico. Bueno, aquí tenemos al pastor Arévalo esta tarde. Pastor Arévalo, ¿cómo está funcionando este plan en la Asociación del Noreste que usted representa? ¿Qué resultados se han tenido? Gracias, pastor, por esta hermosa invitación de tener esta plática y dirigirnos a los pastores, a los ancianos. De paso, bendiciones para todos ellos, deseando de que el plan de Dios de los grupos pequeños, pues, no solamente en nuestra Unión Mexicana del Norte, sino en toda nuestra iglesia en el mundo pueda alcanzar esos objetivos de lo que es ganar almas para Cristo. Yo creo que en nuestro campo, pues, como en todos los campos, no ha sido fácil. Pero creo que lo que ha mencionado el pastor Dick, que lo que el pastor Antulio Espinosa nos dejó en el pasado, que la verdad que hablando de la movilización, una de las estrategias que creo que nos ha ayudado muchísimo en nuestro campo, pastor, es los grupos pequeños, ¿verdad? Damos gracias a Dios que se está haciendo mucho énfasis en dirección a los grupos pequeños. Yo quiero decirle a nuestros pastores, a nuestros ancianos, de que se aseguren de que los hermanos, la iglesia, en el contexto del reavivamiento, ellos entiendan perfectamente el plan de Dios acerca de los grupos pequeños. Ya mencionó el pastor Dick en este momento las bases bíblicas, como es Éxodo 18:25, cuando Moisés recibe el consejo de su suegro, ¿no? Con relación a organizar al pueblo de Israel para poder atender las necesidades, ¿no? Entonces eso es una base bíblica para grupos pequeños. Creo que esto es un principio de nuestro Dios y que nos ayudará muchísimo. Por eso quiero enfatizar muchísimo a los pastores, a los ancianos que se aseguren que primero ellos, ¿verdad? Y los ancianos y la iglesia esté convencida de que ese es un plan de Dios. A mí me gusta lo que la hermana Juay menciona en Joya de los Testimonios, página 84, cuando dice que la formación de pequeños grupos como la base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede fallar. Pastores, ya ahí está, pastor Dick. Ya tenemos la victoria, ya tenemos asegurado nosotros el poder formar grupos pequeños en nuestro campo, en nuestras iglesias. La verdad que aquí en el noreste no ha sido fácil, pero se ha intentado, lo hemos hecho énfasis con los pastores, con los ancianos de la iglesia, con la iglesia, y los grupos que se han formado, pues ha sido una gran bendición. La instructura de escuela sabática, pastor Dick, que usted está mencionando, y que tiene un propósito de movilización y de cumplimiento de la misión, la verdad que ha sido una bendición. Por años pasados tuvimos la oportunidad de capacitar a los pastores, a los miembros de la iglesia en la dirección de usar la estructura de grupos pequeños. Y la verdad que los distritos, las iglesias que asumieron ese compromiso y usaron la estructura de grupos pequeños, hoy ha sido una gran bendición, porque ellos han incursionado en el territorio de una forma maravillosa. Uno de los resultados en una de nuestras iglesias que se llama Vivienda Popular, los resultados han sido preciosos porque han salido 2 filiales, hoy ya son escuelas sabáticas, iglesias organizadas, las 2 han pues prosperado, ¿verdad? Y entonces esas iglesias que ya son organizadas nos dicen que la estructura de grupos pequeños de la iglesia funciona, pastor Dick. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo, ¿verdad? En esa dirección. Ya está preparada nuestras iglesias en grupos pequeños. Lo único que tenemos que hacer es motivar a los hermanos, capacitarlos, porque miren, la razón de la organización de los grupos pequeños, sin duda alguna, obedece a 3 cosas que debemos recordar, y eso los pastores lo saben perfectamente, que es alimentar a la iglesia.
¿verdad? Prepararlos espiritualmente para la segunda venida de Cristo Jesús. Y otra razón es entrenar. Necesitamos que nosotros, pastores, capacitemos permanentemente a la feligresía, a la iglesia, ¿verdad? Para que los hermanos puedan entender, puedan ellos aceptar la estructura de los grupos pequeños como una gran bendición. Entrenarlos para testificar. Para testificar. De paso, el tercer propósito es enviar, es decir, cumplir con la predicación del Evangelio. Correcto. Y vaya que esto es una gran bendición. Yo estoy seguro que si lo impulsamos en este quinquenio, los grupos pequeños, yo creo que la cosecha de almas va a ser impresionante. Dios está por hacer milagros, grandes milagros, con sus siervos, con sus líderes de su iglesia, con los miembros de la iglesia, para que podamos terminar la predicación del Evangelio. Yo creo que grupos pequeños nos dará el éxito. Magnífico. Una palabra, pastores, no sé, tengo la impresión que este medio de testificar permite una participación mayor en la iglesia. Me parece a mí que a través de los grupos pequeños hay más oportunidades de que más hermanos con experiencia y sin experiencia se puedan involucrar. ¿Qué piensan ustedes? Es que definitivamente la movilización en la iglesia se tiene que dar en la estructura que Jethro recomendó a Moisés, ¿verdad? Un solo líder tratando de visualizar a todos, pues es imposible, ¿verdad? Pero cuando nosotros, como lo dice la pluma inspirada, ¿verdad?, que ya se ha mencionado, alguien me lo ha dicho, si nosotros vamos a atender grupitos pequeños, simplemente ya la estructura de una iglesia, de una congregación, de una filial, que tiene prácticamente su líder, ¿verdad?, que es el anciano de iglesia, ya es más fácil que identifique las necesidades. Movilizar a ese grupo de 10, 15 personas se torna más fácil que si vamos a una iglesia de 200, 300 miembros. Claro. Entonces la estructura de los grupos pequeños definitivamente es un plan divino. Me encantó, Pastor Arévalo, cuando hablamos ya en términos reales, vivienda popular. Y darle seguimiento a ese tipo de iglesias que ahora ya son congregaciones formales, ¿cómo se fue dando? ¿No? Quiero imaginar, porque he conocido historias de un grupo pequeño que a lo mejor, como decíamos hace un momento, de manera formal, dijeron, bueno, vamos a hacer un grupo pequeño en la colonia Vivienda Popular. Algún pastor vino con esa visión y dijo, vamos a poner un grupo pequeño allá. Otro pudo haber dicho, bueno, tengo una clase de escuela sabática muy poderosa que tiene todo para establecer una nueva congregación, así que le voy a pedir a esta clase, qué interesante, ¿no? Ahí viene ya la estrategia del líder, que se reúna los sábados de tarde o los domingos, qué sé yo, algún día entre semana en vivienda popular. Sí. Y después va creciendo, va agarrando fuerza hasta que los sábados de mañana ya se convierte en una escuela sabática organizada y entonces ya da apertura a una iglesia. Y eso es el plan divino, porque ese grupito va atendiendo, como decía el pastor, ¿verdad? Primero los involucra, ¿verdad? Los alimenta y luego tú también ve y habla, ¿no? Luego comparte. Ahora, pastor, me da la impresión, yo he oído en algunos lugares al pastor su exposición, yo lo veo que es un convencido de este método. Me parece que al nivel de la iglesia también es determinante el papel del pastor y el anciano o encargado. ¿Qué piensan ustedes? Me parece que el método es bueno y Dios ha dicho que eso va a dar resultado, pero como que está a condición de que quien está al frente de ese grupo pueda demostrar que está convencido. ¿Es así? Definitivamente, pastor. Sí, me parece que lo que está mencionando, pastor, es una realidad. Si hay alguien que debe estar convencido, es el pastor. Correcto. ¿Verdad? Si el pastor no está convencido de que este es un plan de Dios y que el Señor desea movilizar a su iglesia desde el punto de vista evangelístico, no vamos a lograr mayor cosa. Yo estoy bien convencido. En los grupos pequeños hemos visto cómo las iglesias que han trabajado en grupos pequeños han crecido, se han dividido
¿verdad?, de esos distritos, porque la iglesia pues se ha involucrado en el trabajo misionero. A mí me gusta lo de la tarjeta de escuela sabática porque hay que nombrar a un maestro líder, Claro. ¿verdad? Y qué mejor que el maestro, ¿verdad?, esté convencido de este plan de los grupos pequeños. Por eso viene de arriba. Correcto. Yo creo que los presidentes, yo creo que todos los departamentales, todos, no debe de haber ninguno que quede fuera de esta hermosa bendición de los grupos pequeños. Deberíamos de estar convencidos y convertidos, y entonces Dios va a hacer maravillas. Si queremos movilizar a la iglesia, Pastor Dick, yo creo que los grupos pequeños juegan un papel muy importante en la movilización de los miembros de nuestra iglesia. Es que cada pastor, como lo hizo Moisés, debiéramos contemplar que es mucho más fácil tener nuestro propio grupo pequeño de líderes. Claro. Esa es la estructura divina, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy el pastor de este distrito, mi grupo pequeño puede constituir los ancianos o los líderes de mis iglesias, porque yo tengo ese grupo de líderes para yo vertirle la estrategia, para compartirle el plan de avanzada, el plan evangelístico, y de esa manera ellos a su vez son líderes de su grupo pequeño. Es decir, la estructura es divina, ¿no? Sí. Magnífico. Eso quiere decir que, queridos pastores, hermanos, ancianos y encargados, mientras nosotros estamos involucrando a la iglesia en testificar, el método de testificar les está produciendo una experiencia gratificante. Y qué lindo sería que un porcentaje mayoritario de la iglesia pudiera tener esta experiencia. Posiblemente no habría lugar para problemas, estancamiento en la iglesia en relación al porcentaje de hermanos involucrados. Muy bien, permítanme, vamos a ver otro pequeño video y entonces volveremos para dar una palabra final a nuestros invitados. Queremos enviar un cariñoso saludo a todos los miembros de iglesia en el territorio de la Unión Mexicana del Norte. La oración más corta registrada en la Biblia, pero una oración que hace vibrar el corazón de Cristo es: Señor, sálvame. Pedro se hundía y exclamó esa oración de lo profundo de su corazón. El Señor extendió su brazo y lo salvó. Pero después de caminar 3 años con él, Pedro lo negó. Era necesaria una segunda oración. Señor, transfórmame. Señor, transfórmame. Es el eslogan que la División Interamericana en los próximos 5 años estará manejando, enfocando para nuestros hermanos en Interamérica. La Unión Mexicana del Norte ha adoptado este eslogan porque creemos que un miembro transformado a la semejanza de Cristo puede hacer grandes cosas para el Evangelio, no solamente fuera de casa, sino en su propia casa. Señor, transfórmame. Esa es la oración que tenemos que hacer para que ocurra el milagro del reavivamiento entre nosotros. Señor, transfórmame. Está compuesto por 5 iniciativas. La primera de ellas, sé transformado y vive. Vida devocional. Es importante que los miembros de iglesia tengan una conexión diaria con el Señor Jesús a través del estudio de la Biblia, la oración, el espíritu de profecía. Es importante que en estos tiempos difíciles estudiemos nuestras creencias que nos dan identidad en un mundo que cada vez pierde más el amor del Señor. En segundo lugar, explora y aprende. Es importante que los miembros de iglesia seamos y sean capacitados para ejercer una influencia positiva en la iglesia y en el mundo. Conéctate y comparte. Número 3. La importancia de hacer amigos, de acercarnos a las personas, de interesarnos en sus necesidades, para luego entonces poder presentarles a Jesús en la dinámica que el Señor Jesucristo nos enseñó en el proceso de la evangelización. En cuarto lugar, proclama y cosecha el evangelismo, que es la razón de ser de esta iglesia. Todos los miembros de iglesia involucrados en la evangelización con lo que sabes hacer.
Si lo que sabes hacer es predicar, predica. Si lo que sabes hacer es cantar, canta. Si lo que sabes hacer es estar detrás de la tecnología para ponerla al servicio de la evangelización, hazlo. Si lo que sabes hacer es tener tus amigos en el templo, hazlo. Cada uno lo que sabe hacer, lo que Dios le ha dado para hacer. Y en quinto lugar, conserva y forma discípulos. Qué importante es que discipulemos a los demás, discipular a los niños de la iglesia, discipular a las mujeres de la iglesia, discipular a los padres y a las madres de la iglesia, formar discípulos, llevar a los nuevos creyentes a una madurez espiritual que los haga permanecer dentro de las filas de la iglesia. No lo olvides, la oración más corta que Pedro necesitaba después de haber traicionado a su maestro era: Señor, transfórmame. Invitamos a la iglesia a enrolarse en esta dinámica y en este programa de 5 puntos donde definitivamente el Señor habrá de manifestarse con poder. Bienvenidos a esta gran aventura de transformación. Señor, transfórmame. Que el Señor transforme a cada uno de ustedes. Que el Señor transforme a los líderes de la iglesia y nos haga mejores cristianos y mejores ciudadanos del reino de los cielos. Mis queridos pastores y hermanos dirigentes, tenemos esta tarde una llamada telefónica con el pastor Efraín Farrera a la ciudad de Guadalajara. El pastor Efraín Farrera es el encargado del distrito de Fresno y él tiene una experiencia que yo quisiera que él nos contara. Buenas tardes, pastor Farrera. Hola, buenas tardes, pastor Marcelo, qué gusto saludarlo. Gusto de saludarle, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hasta ahorita todo bien, gracias a Dios, muy motivados acá. Gracias, pastor. Aprecio mucho el que pueda acompañarnos en esta reunión. Y usted ha estado al tanto de lo que estamos hablando aquí con el pastor Dick y con el pastor Arévalo. Me gustaría que usted nos contase en un par de minutos, pastor, cuál ha sido su experiencia con los grupos pequeños allá en su distrito en la ciudad de Guadalajara. ¿Quiere compartir algo con nosotros? Claro, con gusto. En la ciudad aquí no ha sido tan fácil como en los otros campos donde anteriormente he laborado por la situación de las personas. Sin embargo, la última parte ha sido de gratificación porque hemos observado la misma ciudad, en la iglesia central de Fresno, ha sido difícil por el estilo de trabajo que tienen las personas. Sí. Entonces optamos mejor por formar los grupos pequeños en base a las clases de escuela sabática. Magnífico. Y esto nos está trayendo resultados mejores, porque así todos los miembros pueden participar como clase. Y es la forma como se está trabajando actualmente. Sin embargo, en la zona de la periferia de la ciudad, allí sí nos ha dado resultados los grupos, porque tenemos un lugar que se llama actualmente Sinaí. Este grupo inició con pocos miembros y actualmente ya es una iglesia organizada. Significa que el grupo pequeño es la base. Yo estoy convencido al 100% que es la verdadera forma de trabajar. Lo difícil es con la feligresía. Los miembros de la iglesia ya hemos intentado por zonas geográficas, hemos intentado también por profesiones y algunos inician pero no terminan. Falta la perseverancia. Sin embargo, las iglesias que actualmente tienen los grupos están activas y ha habido bautismo de parte del mismo grupo que ha iniciado. Qué interesante, pastor Farrera. No sé si usted escuchó que el pastor Dick comentó las dos formas como dan origen a los grupos, de manera formal, decía él, y de manera informal, precisamente a través de grupos que son afines, se van conjuntando, y otros a través de o más bien él decía el aspecto territorial, y otro por el grupo de la clase de escuela sabática. Quiere decir que usted tiene ambas experiencias representadas en su distrito, ¿verdad? Actualmente así estamos trabajando acá, y estamos ahorita en la otra forma de buscar a las personas que tienen ciertos trabajos y por edades para poder ubicarlos, porque en algún otro campo donde trabajé teníamos grupos que se reunían a las 10 de la mañana porque eran personas mayores que ya no tenían, jubilados, y que ya no tenían muchos compromisos. Entonces esa misma metódica queremos aplicar, pero todavía no lo hemos logrado porque las personas que tienen edad viven distantes uno de otro y no tiene quien los traslade.
Magnífico. Pues pastor, nos ha dado una excelente idea y bueno, esto despeja algunas preguntas. Aquí los pastores nos hablaron de las teorías, pero queríamos escuchar eso. Quiere decir que sí se puede, se está haciendo, se está llevando a cabo y en un lugar como en el que a usted le toca vivir, en la gran ciudad de Guadalajara. No sé si tiene alguna palabra adicional, pastor, para nuestros pastores en el territorio de la Unión Mexicana del Norte, los ancianos y encargados. Pues yo creo indicarles que, como se dijo anterior, si nosotros no estamos convencidos de que es la forma establecida proféticamente, de acuerdo a la hermana Juaya, ella lo autoriza, lo recomienda, creo que no podremos avanzar porque nosotros somos los básicos para poder estar inyectándole ánimo a cada uno de los miembros. Y en el tiempo que vivimos, muy pronto, creo yo que va a concluir otra vez en grupos pequeños, porque cuando ya no se puedan a reunir los grandes templos, en los hogares tendremos que reunirnos y hay que practicar desde ahora. Magnífico, pastor. Cuánto le agradezco que haya aportado esa experiencia para nuestros pastores y directores de grupos y ancianos. Así que muchísimas gracias por su participación. Una pregunta, pastor Farrera. Sí, claro. Usted tiene ambos grupos. Yo le llamé informal cuando solo usamos la estructura de la escuela sabática. Es decir, ya está hecha. No tengo que formalizar una nueva estructura, ¿verdad? Sí, sí. Y usted también ha trabajado la estructura formal, que es el que le pudiéramos llamar cuando organizamos, como dice usted, pues aquí por afinidad, estos son de la tercera edad o estos viven aquí en la colonia o estos tienen hijos pequeños. Sí. La pregunta es, ¿cuál de las dos formas le ha dado más resultado? ¿O cree usted que se aplica a diferentes áreas? ¿O cómo es que valora usted la diferencia entre ellas? Lo que el grupo formal, en donde nombramos los líderes y tenemos un lugar aparte de la iglesia. ¿Eso le ha redituado en nuevas estructuras, nuevas iglesias? Todo el tiempo, quizá 1 o 2 haya quedado pequeño, pero la mayor parte se han convertido en escuelas sabáticas. Quiere decir que la estructura informal, cuando se forman las clases, pues como cada trimestre se desbarata, como que no trasciende. Sí, lo único que logramos allí es evangelismo, que haya más miembros integrados en el trabajo misionero. Involucrados. Eso sí funciona. O sea que igual cumplimos el objetivo de la movilización. Sí, claro. De una y de otra manera. Y cuando ya usted formaliza un grupo pequeño, significa que aunque vengan de diferentes áreas geográficas, se reúnen en un punto y ahí tienen un objetivo que da a luz una nueva congregación. Así ha sido siempre. Y eso es lo que estamos buscando ahora también, porque queremos crecer nuevos lugares aquí en la ciudad. Excelente. Bueno, aquí tenemos ya, ¿verdad? Estadísticamente hablando, algo, Pastor Arévalo, ¿verdad? Que mencionaba el Pastor Arévalo hace un momento también, de experiencias como vivienda popular. Sí, importantísimo lo que está diciendo el pastor. Pastor, una preguntita nada más, con relación a la capacitación, ¿verdad? En la experiencia que usted ha tenido en esa estructura de escuela sabática, ¿usted qué nos puede comentar acerca de si está capacitando a la iglesia permanentemente o lo hace periódicamente? ¿O hasta qué punto ha ayudado muchísimo a la iglesia en la movilización, la capacitación? Hemos reunido a los ancianos en un punto en nuestro domicilio, donde comemos juntos y después desde allí se les da la capacitación para que ellos a su vez lo hagan con los dirigidos. La estructura de Jetro. Magnífico. En grupos pequeños. Es el método que hemos llevado. Incluso reunimos a los directores de jóvenes para capacitarlos a ellos y ellos a su vez puedan hacerlo con los muchachos que tienen a su cargo. Quiere decir que usted constantemente de esa manera los está capacitando, motivando, instruyendo y a la vez percibiendo el avance, ¿no? Y los logros. Sí, sí. Lo que se trata es de que no sea agotador para uno solo, sino que podamos multiplicarnos y que se cumpla el objetivo, porque es una ciudad muy grande. Excelente. Magnífico, pastor. ¿Qué tan grande, pastor, es su grupo o los grupos pequeños? ¿De qué tamaño usted ya le llama grupo pequeño?
De hasta 12 personas. 12 personas. La recomendación. Muy bien, excelente. Interesante. Gracias. Gracias de nuevo, pastor. Dios le bendiga y que tenga una feliz Bendiciones. tarde. Muy amable. Muchas gracias. Igual saludos para todos. Dios los bendiga. ¿Cómo no? Hasta luego. Pastor Arévalo, una palabra final que usted quiera compartir con nuestros pastores y ancianos. Bueno, queremos animarlos, ¿verdad?, a creer firmemente que esto es un plan de Dios, los grupos pequeños, y tratar de, pues a mí la capacitación creo que es bien importante, así que sería bueno que todos nuestros pastores pues capacitemos a los ancianos, a los líderes de la iglesia, a la junta directiva que esté convencida. Si ellos están convencidos, va a ser más fácil entonces involucrar a todos los maestros de escuela sabática, los líderes de grupo pequeño, los secretarios, en fin, y formar líderes de tal manera que nuestra iglesia finalmente pueda cumplir con ese propósito. Así que invitamos a todos para perseverar, no desmayemos. Este es un plan de Dios y el Señor nos dará la victoria. Amén. Gracias, pastor. Muy amable. Pastor Dick, ya que están los pastores y ancianos y dirigentes de los grupos con nosotros, ¿quieres decirles algo? Bueno, me parece que por la experiencia que hemos escuchado del pastor Efraín Farrera, creo que pudiéramos nosotros puntualizar. Si nuestro objetivo es movilizar a la iglesia, debiéramos usar ambas estructuras, ¿verdad? Así Lo que es. yo llamé informal y formal. Ya tenemos a las clases de escuela sabática. Vamos a movilizarlas, vamos a hacerlas grupos dinámicos. Así es. Y de alguna manera el líder observa y dice, necesito crecer para tal área geográfica de mi ciudad, o necesito crecer hacia conquistar las estructuras altas de mi distrito, ¿verdad? O las esferas altas. Y entonces buscar una estrategia que de manera formal, ¿verdad?, que ahora sí, yo llamo, como el Señor Jesús llamó a cada uno de sus discípulos, de manera bien estructurada, decir, tú y tú me van a ayudar, quiero que se reúnan 6 meses en tal lugar, ustedes van a ser nuestro grupo de avanzada, nuestro grupo pequeño poderoso, ¿no? Nuestro SWAT, los que van a ir a abrir territorio. Y creo que cada iglesia, cada distrito, cada pastor debiéramos tener esa visión, ¿no? Para mí es un gran reto movilizar a la iglesia, que la iglesia se sienta integrada en la misión. Así es. Y para ello pues queremos invitarles para que utilicen la estructura de la escuela sabática, pero a la vez, aunque no sean 3, 4, 5 grupos pequeños, por lo menos uno que se tenga en el distrito, Pastor Arévalo. Un grupo pequeño, pero de esos poderosos, que tengamos líderes encendidos. ¿Te imaginas? Por lo menos cada año ir abriendo una nueva congregación, una nueva filial, una nueva... Algunos ya nacen como escuelas sabáticas organizadas. Así es, como el hermano Javier Vargas, que asistía a la iglesia esta de Vivienda Popular. Él es uno de los líderes que le gusta levantar iglesias, pero él lo hace a través de grupos pequeños. Excelente. ¿Verdad? Acabo de platicar con él porque hace poco que organizamos su iglesia, y me dijo, pastor, yo creo que hay muchos líderes que ya han sido capacitados, hemos tratado de que ellos, pues, de multiplicarnos, ¿verdad? Y ahora ya quiero irme a otro lugar, dice, con mi grupo pequeño, dice. Interesante. Y su esposita le ha ayudado de una forma impresionante, porque hasta eso no es el éxito de una sola persona. Detrás de nuestros hermanos líderes están sus esposas comprometidas y sus hijos que han contribuido, pues, como una gran bendición en esos grupos pequeños. Así Pastor, me está dando una pauta que a lo mejor vale la pena comentar. La formalidad para crear un grupo pequeño a veces es la que causa ya la derrota anticipada. ¿Por qué no buscar apóstoles? ¿Verdad? Así es. Tú has hablado de alguien que tiene el sueño aquí en la cabeza, Sí. y el pastor le dice, hermano, ¿cuántos necesita? ¿A quién quiere para que vayamos y lo invitemos? Ahí tienes, 3, 4, 5, ahí está el grupo pequeño, vamos, usted se va, yo me voy. Y a veces desertan
y otros son reemplazados, Así es. pero él sigue adelante. Así es, Sí. así es. De paso, mencionamos, Pastor Dick, los pioneros, recuerden, Guadalajara, que fueron Pioneros. capacitados. Y nuestros pioneros, por lo menos aquí en el noreste, son hermanos que trabajan en grupos pequeños. Claro, claro. Y sí, yo creo que tenemos que multiplicarnos. Me gusta mucho el eslogan del quinquenio, Señor, transfórmame. Yo creo que el Señor en este quinquenio va a hacer grandes cosas con su iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles, sin duda alguna, pero eso nos dice de que el Señor está por hacer grandes cosas con su iglesia. Y yo creo que los grupos pequeños juegan un papel importante en los sueños, en los planes que Dios tiene para su iglesia, no solamente en la Unión Mexicana del Norte, sino en todo el mundo. Señor, transfórmame. Creo que el Señor ya lo está haciendo y nos estará transformando a fin de que su iglesia esté preparada para los eventos finales que vienen, que sin duda, como mencionó el pastor Farrera. lo ha mencionado, nos vamos a reunir finalmente en las casas y yo creo que debemos de creer en los grupos pequeños. Ya estamos muy cerca del fin. Pues Pastor Arévalo, muchísimas gracias. Consideramos que el futuro nos sonríe en la medida en que nosotros estemos dispuestos a creer a la palabra del Señor y a invertir nuestro tiempo en eso. Gracias, Pastor Dick. Gracias, apreciables compañeros, hermanos, ancianos y encargados. Tenemos nuevas ideas, tenemos nuevas experiencias. Evidentemente el Señor va a hacer maravillas a través de nosotros en la medida en que nosotros nos dispongamos. Muchas gracias por su atención, un saludo cariñoso y que sigan teniendo un lindo tiempo. Vamos a terminar como iniciamos y voy a pedir al pastor Adam D. que él tenga la amabilidad de despedirnos en oración. Inclinemos nuestros rostros. Oremos. Nuestro Dios, gracias por el privilegio que nos das de atender a la estructura que tú has inspirado. La movilización de la iglesia mediante los grupos pequeños como estrategia evangelística, deseamos hoy siga siendo la estructura de vanguardia. Que la Unión Mexicana del Norte, Señor, pueda seguir creciendo gracias a hombres y mujeres comprometidos que se unen en puntos estratégicos para, Señor, dar continuidad a la misión que nos has dado. Sigue bendiciendo a esta unión. Gracias. Y, oh Dios, a cada líder y pastor, anciano de iglesia, líder de grupo pequeño, en cuyos hombros has puesto este privilegio y esta responsabilidad. Los ponemos en tus manos para que, oh Dios, sigan siendo usados poderosamente para la predicación de tu palabra. Amén. Te lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Amén.